Cordial saludo, mi nombre es Yoleidis Arias, estudiante de Contaduría Pública en la Universidad UNAD. Hoy vamos a tratar el tema de cómo Colombia, bajo los cambios generados por la pandemia en los mercados emergentes. Si bien sabemos que el COVID-19 fue una pandemia que afectó a nivel mundial, a nivel global, una pandemia sanitaria que trajo consigo de la mano una crisis tanto económica como social afectando directamente los mercados emergentes. Recordemos que los mercados emergentes son mercados que están en un desarrollo económico en crecimiento, por lo tanto es muy vulnerable estructuralmente hablando. Colombia, siendo un mercado emergente, pues obviamente se vio afectado en su parte de inversión, en su estabilidad social, en su desarrollo estructural. Pero aunque la pandemia trajo consigo eh, una crisis global en la parte económica, también trajo consigo oportunidades de reestructurar ese mercado, oportunidades de hacerlo un mercado más resiliente y más diversificado. Porque pues recordemos que la pandemia nos obligó a adaptarnos a una nueva forma de comercio a nivel internacional, no solo local. Citando de pronto un ejemplo más puntual, tenemos que durante la pandemia el precio del crudo a nivel internacional cayó, afectando por ejemplo a Ecopetrol, que se vio en una disminución del 22.1% en su utilidad neta bruta. Ahora, esto también trajo un impacto económico y social, aunque yo le agregaría el impacto ambiental, lo que bien conocemos como un triple impacto. Es así como en 2020 Colombia experimentó una contracción histórica del Producto Interno Bruto, del PIB, de aproximadamente 15.8% en el segundo trimestre, debido a la caída en la producción, reducción del consumo, pérdida de empleo. Sectores como el comercio, la construcción y las actividades artísticas fueron los más afectados. Recordemos pues que estábamos en un lazo de cuarentena y obviamente los eventos públicos estaban prohibidos, con caídas superiores al 30%. La inversión también sufrió un golpe severo dentro de la pandemia. Ahora bien, la crisis sanitaria global provocó una caída en los precios de las materias primas, afectando sectores, por ejemplo, ya habíamos nombrado Ecopetrol, siendo la principal petrolera del país. Recordemos que ya habíamos hablado que hubo una disminución del 22.1% en su utilidad. En cuanto al impacto social, la pandemia hizo los niveles más altos de las desigualdades sociales en Colombia. Aumentó a un punto superior la pobreza, la seguridad alimentaria. Recuerden que pues había muchos problemas para adquirir los alimentos, había muchas restricciones. Eh, en sí también tenemos algunas iniciativas que se crearon. Aquí en Colombia, hablando de Colombia, tenemos la Donatón de Bogotá, Solidaria en Casa, que recaudó 51.000 millones de pesos, demostrando la solidaridad que hay en el país. Además, empresas como Cref y Waffle adoptaron modelos de negocios sostenibles, trabajando directamente con más de 1.000 familias campesinas y promoviendo de esta manera una estabilidad tanto económica como social en el país. En cuanto al impacto ambiental, la crisis tuvo muchas repercusiones ambientales, tuvo una disminución temporal de la contaminación debido a la reducción de las actividades industriales. Recuerde que la actividad industrial es el foco más grande de contaminación. Y también el transporte, hubo una reducción de transporte, por lo cual los gases contaminantes se vieron reducidos. Sin embargo, este respiro fue breve y la necesidad de adoptar prácticas sostenibles se hizo más evidente. Ahora bien, ante toda esta crisis hubo una respuesta del gobierno y una recuperación que fue escalando en cuanto al golpe de la crisis del COVID-19. Entonces, el gobierno colombiano implementó medidas. ¿Cuáles medidas? Por ejemplo, ingreso solidario. El programa de ingreso solidario fue un apoyo económico del gobierno nacional destinado a hogares en condición de pobreza extrema y vulnerabilidad económica.
que no son beneficiarios de otros programas a transferencias monetarias del Estado como Familia Nación, Jóvenes en Nación, Colombia Mayor, compensación del IVA. Y tenía como objeto, o tiene como objeto, mitigar los impactos económicos derivados de la pandemia. Aquí tenemos una breve descripción del programa de ingreso solidario. ¿Qué es el ingreso solidario? Es una transferencia que tiene como fin mitigar los impactos derivados de la emergencia del COVID-19. ¿A quién va dirigido? A 3 millones de hogares colombianos que no pertenecen a ningún programa social y se encuentran en situación de pobreza extrema. Por ser beneficiario, ¿cuánto dinero recibo? 160.000 pesos por hogar. ¿Y cómo sé si soy solidario? Pues aquí está el link por si lo necesitan. Los recursos de ingreso solidario no lo recibirán los que hacen parte de los siguientes programas, lo que ya habíamos nombrado. Familia en Nación, Jóvenes en Nación, Colombia Mayor y devolución del IVA. Esto en cuanto a una de las respuestas del gobierno. Recordemos que este programa fue implementado por el presidente en turno Iván Duque Márquez mediante el decreto 518 del 2020. Entonces, pues a pesar de estos esfuerzos, la recuperación económica fue desigual. Vemos que el PIB creció un 1.7% debajo de la medida histórica del país y se proyectaba un 2.5%. Ahora, conclusiones, retos y oportunidades. La pandemia evidenció, primero que todo, la vulnerabilidad de los mercados emergentes y la necesidad de adoptar un enfoque de desarrollo que considere el triple impacto social, económico y ambiental. Sí, esto Colombia ha avanzado en la implementación de políticas y prácticas que buscan el equilibrio en el crecimiento económico con la equidad social y el sostenimiento ambiental. Sin embargo, persisten desafíos como la dependencia de sectores extractivos, la informabilidad laboral y la necesidad de fortalecer la infraestructura social y ambiental. La transición hacia un modelo de desarrollo sostenible requiere una colaboración entre gobierno, sector privado y sociedad civil, promoviendo la innovación, la inclusión y la resiliencia. Entonces, la repentina aparición del virus COVID-19 ocasionó profundos cambios económicos, sociales, políticos y en conjunto en todo el entorno empresarial. Aunque es muy pronto para determinar si serán cambios permanentes, hay tendencias que parece haber llegado para quedarse. ¿Por qué decimos que de acuerdo a la tabla de adaptación de las empresas a la realidad COVID desarrollada por el doctor Miguel Ángel García Madurga, licenciada Ana Julia Grillo Méndez? ¿Por qué decimos esto? Porque los impactos que generó el COVID hizo una transformación económica a nivel internacional, ¿sí? Eso está claro. Esos son unos cambios que quedaron, o sea, unos cambios que llegaron y se quedaron. Los efectos combinados de los shocks, tanto del lado de la demanda como de la oferta, ponen en jaque la supervivencia de muchas empresas debido al impacto de situaciones de bloqueo y distanciamiento social. Esto cuando el COVID estaba en su furor, recordemos que hubo un distanciamiento social, lo cual nos obligó a desarrollar nuestra manera de socializar de una manera totalmente diferente a la que veníamos acostumbrados. Hubieron muchas familias que tuvieron que separarse bajo estas condiciones. El impacto de esta crisis es desigual con consecuencias muy diferentes según sectores de actividad, pero también dependiendo de la edad, género y raza de los trabajadores. Y los departamentos de recursos humanos tienen la oportunidad de construir culturas profesionales más sensibles. Hubo, como les dije, una adaptación desde la manera de cómo vivíamos habitualmente hasta la manera de cómo laborábamos. Tenemos un ejemplo muy latente en Colombia, que es la empresa Arturo Calle. Arturo Calle se reinventó con el COVID y fue una de las empresas que no despidió a ninguno de sus trabajadores porque se adaptó al cambio. ¿Qué hizo Arturo Calle? Empezó con la fabricación de todos esos elementos que eran necesarios para poder vivir para el día a día con el COVID.
Entonces se reinventó la manera de llegar a cada persona. En vista de que no se podía salir, que había un distanciamiento, ellos se apoyaron en la página web y era una tienda virtual como si la persona fuera hasta el almacén. Podía enviar en su carrito de compra, o sea, era un método de comercio que era un método de comercio que aunque ya existía, se reforzó, yo digo, en principio de una manera obligada. Nos vimos de una manera obligada a poder que era así o era así. Pero ya con el tiempo vimos viendo esta parte como una herramienta, como lo que es, como una oportunidad de poder llegar a más personas. Entonces, este contexto conlleva decisiones de cambio en todos los niveles de las organizaciones. El artículo realiza una revisión de las tendencias observadas en los cambios en los modelos de negocio durante el año 2020. Es decir, todas las empresas tuvieron una nueva adaptación, tuvieron que adaptarse a la manera de trabajar. En conclusión, puedo decir que el COVID no podemos desnegar que fue una gran crisis que se llevó consigo vidas, una gran crisis con consecuencias mortales, una crisis que llevó al cierre de muchas empresas, una crisis que por ser una economía emergente, nos puso estructuralmente a tambalear. No sabíamos cómo reaccionar ante esta nueva ventana de comercio que se nos estaba abriendo. Pero también debemos reconocer que el COVID nos enseñó nuevos métodos de trabajo y nuevas formas de llegar a más personas. Nos enseñó oportunidades tras ver desafíos. Eso es lo que hoy nos queda del COVID. Una manera más amplia de ver el mundo. Hoy por hoy vemos incluso la educación virtual, que aunque ya existía antes del COVID, no se veía con tanta fuerza como se ve hoy en día, porque ya se nos planteó como una oportunidad y no como un sí o sí, sino como una oportunidad que tenemos de aprender y de llegar a más personas. Muchas gracias, espero que mi reportaje les haya servido y llegado a cada uno.